Sean muy bienvenidos a este primer video en este nuevo canal que se inicia, Trading Lab, para todos aquellos aficionados al trading, profesionales, semiprofesionales, gente que está dando sus primeros pasos, gente que ya es avanzada. En este canal vamos a abarcar absolutamente todo lo que comprende el universo del trading y las inversiones, tanto en criptoactivos, criptomonedas, como en el mercado tradicional, es decir, los índices, el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, los índices europeos también, divisas, es decir, Forex, commodities como el oro, la plata, algunas otras materias primas, inversiones a largo plazo, trading de corto plazo, swing intradía. Lo vamos a abarcar todo, señoras y señores. ¿Y por qué me decido arrancar este canal en este momento? En este momento tan crítico y con la pregunta que les dejo en el título del video. Porque es muy fácil hacer videos y es muy fácil, y de hecho lo pueden haber visto, se llenó de canales dedicados a las criptomonedas y a las inversiones en todo este mercado alcista que venimos trayendo. Mercado alcista que venimos trayendo hace mucho tiempo, como ven aquí en el gráfico, incluso desde antes del 2025, ¿sí? Podríamos decir que el mercado alcista que traemos lo traemos desde 2022, ¿sí? Desde la acumulación final luego del bull run. Tuvimos un pequeño parate y arrancamos todo este movimiento alcista, todo este bull run de criptomonedas, el cual ahora estamos tratando de definir si llega a su fin o, por el contrario, estamos ante probablemente la última gran oportunidad de incorporarnos en compras en el mercado, esperando nuevos rallies alcistas. Para detallar esto y para que juntos saquemos nuestras conclusiones, vamos a abarcar en este video desde los aspectos fundamentales que llevaron a esta caída masiva que tuvimos en el precio de Bitcoin, como pueden ver y que ya todos lo sabrán. Tuvimos una caída diaria de un 16% y una caída desde máximos históricos de aproximadamente un 19%. Nada poco y demasiado brutal. Vamos entonces a pasar al primer punto, que sería analizar fundamentalmente. Luego vamos a pasar a un análisis técnico detallado, donde vamos a trabajar con dos metodologías, y finalmente les voy a ofrecer mi conclusión, o al menos el plan de acción que yo he decidido llevar y que estoy llevando en base a estos sucesos que hemos tenido. De acuerdo. Iniciemos entonces, si les parece bien. Vamos a pasar al aspecto fundamental. Nos encontramos con que el día 9 de octubre, ¿sí?, tuvimos la liquidación más grande en la historia de las criptomonedas en un día, liquidando aproximadamente casi 20 billions, ¿sí?, lo que serían trillones de dólares en español, pero lo vamos a mencionar como billions, como billones, ¿sí?, porque es lo que usualmente usamos para las cotizaciones y estamos basados en la escala americana, ¿sí? Entonces podemos decir que tuvimos cerca de 20 billones, lo cual sería 20 mil millones de dólares liquidados en poco menos de una hora. Una liquidación brutal de la cual no habían habido precedentes y la cual difícilmente volvamos a ver. No digo que lo podamos descartar, pero difícilmente lo volvamos a ver, disculpen. Fíjense este pico brutal, la vela verde que vemos aquí, lo que demuestra es que lo que se han liquidado son posiciones largas, a su vez algo de posiciones cortas, pero fíjense en el proporcional, 16,7 billones liquidados en largos contra 2,45 billones liquidados en corto. Esto ha sido brutal, gente. Esto ha sido brutal. Ha llevado a situaciones como lo que veíamos en Bitcoin. Situaciones mucho más críticas y exponenciales en altcoins, como por ejemplo si vamos a ver el gráfico de SUI, una criptomoneda top que vio una caída de casi el 84%. Bueno, podemos ir a casi cualquiera o prácticamente cualquiera y que vamos a ver estos mismos dibujos, ¿sí?
un 70% en AVAX, en Avalanche, XRP, una de las más queridas por la comunidad cripto y una moneda muy holdeada, también presentando caídas del 55%, llegando al $1.25. Y siendo que tuvimos casos extremos, como por ejemplo, la estoy buscando por aquí, el caso de Atom, Cosmos, una moneda la cual ya tiene varios ciclos en su haber, presentando una caída del 99,98%, es decir, prácticamente un 100%, y llegando literalmente a cero. Hoy la tenemos cotizando nuevamente en los $3.74, pero la moneda se fue a cero. Esto, gente, no es algo común, no hay antecedentes, ¿sí? De hecho, podemos ver cómo han roto los gráficos esta caída, básicamente. Cualquier gráfico ahora que pongamos en gráfico diario, lo que nos va a estar presentando es esto, ¿sí? Un gráfico completamente roto. Bueno, ahora no sé por qué no está cargando. Ahí cargó, ahí siguió cargando. Quizás lo podemos sacar de la escala logarítmica para que sea más fácil. Presentando nuevos mínimos históricos en una gran cantidad de monedas. Como les digo, esto no es normal y esto no se debe únicamente al factor fundamental principal al cual se le atribuye esta caída, que son los dichos de Trump. Y para eso vamos a venir a la red social de Trump. Muchos habrán visto o se habrán enterado por retweets y demás que Trump amenazó, ¿sí? Horas antes de esta gran caída, amenazó con que estaba viendo algo raro con China, ¿sí? con los ciclos de producción y las tierras raras, y minutos antes de la caída abismal hizo una amenaza un poco más fuerte, diciendo que ponderaba imponer aranceles del 100% a China. Esto es algo que no debería sorprendernos para los que ya llevan aunque sea unos meses en el mercado, porque hemos escuchado a Trump decir esto varias veces, para luego escucharlo recular y decir que está dispuesto a entrar en negociaciones, que tiene una buena relación con China, que no la quiere romper, que etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que ya vimos, ¿de acuerdo? Por lo cual, no podemos inducir que solo por este anuncio se dio semejante crash en todo el mercado de criptoactivos. Sí es verdad que en anuncios anteriores hemos visto caídas importantes, no solo en el mercado cripto, sino en el mercado tradicional, pero ninguna de estas magnitudes. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Qué más pasó? Bueno, ya empieza a haber información, ¿sí? Y con el correr de los días y la semana vamos a tener cada vez más información, pero tranquilamente podemos estar hablando de un movimiento coordinado, un movimiento en el cual fallaron las API de los exchange. Para aquellos que no sepan lo que es la API de un exchange, no vamos a profundizar, ¿sí? Pero tómenlo como que es parte del funcionamiento esencial de los exchange. Desaparecieron los market makers. Aquellos que no sepan lo que es un market maker, bueno, son aquellos que están encargados de proporcionar liquidez a los mercados y justamente impedir movimientos como estos, ¿sí? Movimientos extremadamente bruscos y desfasados de lo que son los registros históricos de las valuaciones de las monedas. Desaparecieron los market makers, ¿sí? En este preciso momento de la liquidación masiva, y también se empiezan a salir a la luz ciertos hackeos de plataformas que brindan información on-chain, ¿sí? Información que nos deja ver quiénes están detrás de los movimientos y cuán veraces son. Bueno, en esos momentos mágicamente aparecieron hackeos que impedían acceder a esa información. Todo coordinado al mismo tiempo. Esto llevó a que los exchanges sufran una falta de liquidez, a liquidaciones masivas, a fallas en los stop loss. Bueno, el desastre que ya todos han vivido, todos hemos vivido y por el cual millones de traders han perdido absolutamente todo su capital. No es una exageración decir millones, no es una exageración. Ya hay números que avalan esto, ¿sí? Así que antes de seguir, si sufriste pérdidas, si estás en pérdidas, si te liquidaron, si tu portafolio está sangrando, no es un consuelo, pero al menos que sepas que no estás solo y no estás sola, ¿sí? Y mi intención justamente con iniciar este canal
es traer información de calidad, análisis de calidad, educación financiera, educación en análisis técnico y fundamental, para que no solo tengas a un youtuber de confianza, a un analista de confianza al cual consultar o con el cual comparar tus opiniones y tus impresiones, sino que también que adquieras conocimientos y habilidades que te permitan tomar tus propias decisiones y tener tus propios análisis aislado de la gran cantidad de ruido que encontramos en YouTube, en Twitter y en el resto de redes sociales. Bueno, continuamos. Entonces, luego de ese anuncio de Trump, tuvimos la caída, todo lo que ya sabemos y venimos analizando, pero, oh casualidad, el día de hoy, domingo 12 de octubre, hace unas 7 horas, tenemos un nuevo post de Trump en su red social Truth Social, donde nos dice: no se preocupen por China, va a estar todo bien, con un signo de exclamación. El sumamente respetado presidente Xi tuvo un mal momento. Él no quiere depresión, ¿sí? Una depresión económica para su país, y tampoco lo quiero yo. Los Estados Unidos quieren ayudar a China, no dañarla. Presidente Donald J. Trump. ¿De acuerdo? Entonces, solo 2 días luego de ese anuncio catastrófico que desencadenó todo en lo que para mí fue un ataque coordinado entre ballenas, entre gente con información privilegiada, entre los exchange, entre los market makers, para limpiar por completo el mercado. Luego de eso nos encontramos 2 días después con un anuncio de Trump, nuevamente, tras esas amenazas tan brutales como en situaciones anteriores, diciendo: no pasa nada, vamos a arreglar, va a estar todo bien. En consecuencia a eso, estamos viendo que hoy día los índices, ¿sí? Los índices, vamos a volver a ellos, vamos a volver al gráfico para que lo vean. Los índices como por ejemplo el Nasdaq o el SP500, aquí vamos a abrir alguno de estos gráficos, quizás en temporalidad de 1 hora. Bueno, está un poco lenta la carga. Me está fallando un poco internet, evidentemente. Les pido disculpas por esto. Ahí va. Gráficos como el del SP500 y el Nasdaq, que son correlativos, es decir, que siguen mayormente los mismos movimientos, vemos que luego de esta caída importante para lo que fue el SP500, estamos teniendo una apertura de día al alza, no solo al alza, sino con un gap. Una apertura que abrió exactamente un 1,54% arriba de lo que cerró el mercado. Bien, esto no es casualidad, esto se debe a los anuncios de Trump durante el fin de semana, ¿de acuerdo? Por lo cual, aquí ya tenemos un primer indicio. El mercado tradicional, que suele arrastrar a lo que hace cripto, tuvo una corrección de grado mayor, fuerte, importante, esperada y necesaria, y ya esto lo trabajaremos y lo iremos viendo a medida que hagamos análisis en vivo. Mi intención es hacer sesiones de análisis en vivo, sesiones de trading en vivo, responder a sus consultas, etc. Vemos que luego de esta caída importante que arrastró al mercado de criptomonedas, hoy tenemos a los índices, al menos en lo que es las primeras horas y minutos de apertura de mercados, abriendo al alza. ¿De acuerdo? Esto es algo para no descartar y para tener en cuenta. Vamos a seguir un poquito más con el análisis fundamental para tratar de sacar conclusiones por nuestra propia cuenta de qué puede haber detrás de esto. Bien, ya sabemos entonces la jugada de Trump nuevamente, ¿sí? De anunciar aranceles o amenazar con aranceles para luego retractarse y que todo vuelva a subir. No seamos ingenuos, en esos movimientos Trump y quienes están en su círculo y quienes tienen información privilegiada sacan tremendos beneficios, ¿sí? Porque esto no es nada más que vender para luego comprar más barato y que vuelva a subir. Pero como nosotros no tenemos esa información privilegiada, debemos analizar el gráfico y analizar los fundamentos. Entonces, pasemos de esto a seguir analizando algunas cosas, como por ejemplo esta situación. Nosotros hablábamos de la liquidación más grande de la historia, de unos 20 billions, pero esto estamos hablando de futuros, ¿sí? Operaciones de futuros, operaciones apalancadas. En lo que respecta al mercado de spot,
¿sí? No los futuros, no apalancados, sino donde yo compro el activo y lo holdeo para luego venderlo. El mercado, viendo el Crypto Total Market Cap, sí, que es básicamente el índice que reúne la capitalización de mercado, es decir, el dinero invertido en todo el mercado cripto, no solo en Bitcoin, podemos ver que sufrió una caída de 800 billones en tan solo horas, ¿sí? Tuvimos 20 billones en futuros, pero el mercado decreció en 800 billones en poco más de una hora. ¿De acuerdo? A estas alturas, esta imagen ya quedó un poco vieja, si es de hace algunas horas atrás. A estas alturas el mercado ha recuperado prácticamente la mitad de esta caída y anda, o sea, estos 800 billones que se perdieron, casi 400 o poco más de 400 volvieron a ingresar rápidamente y en un fin de semana, lo cual no es menor. ¿Por qué no es menor? Porque muchos operadores que trabajan el mercado en sus facetas más tradicionales no operan el fin de semana. ¿De acuerdo? Los futuros de la CME, el Chicago Mercantile Exchange, el exchange con mayor volumen y mayor liquidez del mundo, no trabaja el fin de semana. ¿De acuerdo? Entonces, es llamativa esta recuperación en B, por el momento, para luego frenarse, que estamos viendo en el mercado. Es algo que debería llamarnos la atención. ¿Sí? Debería llamarnos la atención. Y finalmente data como esta, que vemos aquí, que está traqueada, ¿sí? Muchas billeteras están traqueadas, es decir, a las cuales se les sigue el rastro, y en donde podemos ver, ¿de acuerdo?, el registro, digamos, histórico, ¿sí? o según tiempo de lo que sucedió. Crypto empieza misteriosamente una venta, un sell-off, ¿sí? Poco tiempo después, Trump anuncia o amenaza, de acuerdo con que algo está pasando con China, el mercado sigue cayendo y sigue cayendo, ¿sí? Una ballena, ¿sí? Aquellos inversores que trabajan con millones de dólares, ¿sí? O cientos de miles, para decir poco, misteriosamente abre una operación multimillonaria, ¿sí? Una operación de más de $1 billón, es decir, de más de 1.000 millones de dólares en venta. Y 20 minutos después, Trump hace el anuncio. ¿De acuerdo? Esto no es casualidad, gente. Esto no es casualidad. Esto es información privilegiada. Gente operando con información privilegiada. Crypto llega a su liquidación récord histórica y misteriosamente esta misma ballena que abrió esta venta en corto billonaria cerró la venta en corto y de hecho inició compras. Toda esta información se puede traquear, pero no vamos a decaer en esto. Simplemente les traigo esta situación para que vayan uniendo puntos, ¿sí? Y que vayan construyéndose una idea en su cabeza de cuán veraz es esto o cuán manipulado y cuán coordinado fue este ataque al mercado criptográfico. De acuerdo. Ahora bien, vamos a empezar a pasar un poco a lo que son factores técnicos. ¿De acuerdo? Vamos a pasar un poco a lo que son factores técnicos. Todavía no vamos a venir a ver aquí las liquidaciones. Vamos a volver al gráfico. ¿Sí? Ahí está. Vamos a volver al gráfico. Y vamos a empezar a analizar. Tenemos algunos puntos que nos indican que podemos estar ante el fin del bull run. De hecho. Y tenemos algunos puntos que nos implican que esto puede haber sido una gran jugada, una gran manipulación, y que todavía la tendencia alcista está intacta y que de hecho vamos de cara a nuevos rallies. Vamos a contrastar informaciones, ¿de acuerdo? El primer punto que nos hace o nos puede hacer pensar que el bull run se acabó y que los rebotes que estemos viendo serán para seguir cayendo, principalmente se basa en la teoría de ciclos de Bitcoin, la cual vamos a ver aquí y vamos a analizar aquí. Sé que habrán visto muchos gráficos de los ciclos del halving, etcétera, etcétera. Realmente, bajo mi opinión, y ahora van a ver por qué, para mí el único análisis estadístico que sirve es este que les voy a mostrar. Lo que tenemos marcados aquí en verde son
los últimos ciclos de bull run, incluido el que estamos ahora, y en rojo los ciclos de bear market, corrección, ¿sí? Bull market, bear market, ¿de acuerdo? Fíjense que vamos a encontrar algunas coincidencias. La historia no siempre se repite, pero rima, dice un refrán. Estamos viendo el gráfico de Bitcoin semanal. Observen lo que sucedió en 2015, ¿sí?, hasta el pico de bull run de 2017. ¿Qué tuvimos desde el mínimo hasta el máximo? Tuvimos una duración de 153 barras o unos 1071 días, ¿sí? 1070 días. Alcanzamos pico y tuvimos 364 días, un año, de bear market, de corrección. Encontramos fondo, ¿de acuerdo? En diciembre de 2018, que tuvimos mercado alcista, bull run. ¿De cuánto? 1064 días. Fíjense qué coincidencia. 1071, 1064. Estamos hablando de una leve diferencia, pequeña cantidad de días, ¿sí?, entre un ciclo y otro, pero muy similares en su duración hasta encontrar el pico de mercado. Luego tuvimos un bear market, que, oh casualidad, ¿cuánto duró? 364 días. Exactamente lo mismo que el bear market anterior. Encontramos fondo y iniciamos nuevamente el bull run del 22. Esto me lleva al siguiente punto. Llegamos al pico, o al posible pico, tras 1057 días, ¿sí? Fíjense, 1071, 1064, 1057. Estamos viendo no solo un acortamiento, un decrecimiento en el tiempo de bull run, en caso de que aquí ya estemos ante el fin del bull run, ¿sí?, sino que también estamos viendo proporcionalmente que las subidas son cada vez menores, ¿sí? Aquí tuvimos subidas del 12.000%, una auténtica locura. En el bull run siguiente tuvimos subidas del 1987%, otra locura. Y en el subsiguiente bull run, en el que estamos, o que puede haber finalizado ahora, estamos teniendo una subida del 730%, ¿sí? Proporcionalmente, los bull run estarían, en caso, vamos a hablar en hipotético, en caso de confirmarse que aquí ya se ha finalizado el bull run, estarían acortándose en tiempo y acortándose también en escala de beneficios que ofrecen, ¿de acuerdo? Esto se puede deber a la teoría del capital institucional que está entrando. No vamos a ahondar ahí, pero me parece importante señalarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, si nosotros nos guiamos por ciclos, ¿sí?, ciclos repetidos en tiempo, podríamos estar, damas y caballeros, ante el fin de ciclo. No solo por eso, sino que también porque fíjense que la última vela que nos dio ATH barrió, nos dio una barrida de todos los máximos para luego caer. En el caso anterior tuvimos la última vela que nos dio una barrida de máximos para luego caer, ¿sí? Y en este último, una última vela que nos dio una barrida de máximos para luego caer, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esta perspectiva, ¿podríamos estar ante el fin del bull run? Sí, podríamos. De acuerdo. Vamos a salir de este análisis estadístico para venir a Bitcoin y analizarlo técnicamente. Vamos a venir a este gráfico de aquí, gráfico de Bybit. Ahí está. Y lo vamos a analizar en gráfico diario, ¿de acuerdo? Porque no tiene sentido irse a temporalidades menores para analizar una tendencia que lleva años, ¿de acuerdo? Bajo análisis técnico aquí vamos a utilizar dos metodologías. La metodología Wyckoff, la vamos a dejar escrito para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Metodología Wyckoff, metodología institucional que justamente trata de identificar los movimientos de los grandes operadores, de las grandes instituciones, y también vamos a trabajar por SMC o Smart Money Concepts. ¿Sí? También lo vamos a dejar aquí, SMC, Smart Money Concepts. Bien. Bajo Wyckoff, damas y caballeros,
tenemos muchas huellas de que el ciclo ha llegado a su fin. ¿De acuerdo? Simplemente no vamos a analizar, no vamos a explicar la metodología en este caso. Ya haré una serie de videos si a ustedes les interesa y haremos cursos sobre Wyckoff, ¿sí? Principalmente les aclaro, esta es la metodología que yo más utilizo para mi operativa. Es un tanto compleja, pero resulta ser muy eficiente. Lo que nos estaría dando un esquema de Wyckoff sería que tras nuestro primer pico, ¿sí? Luego de aquí tuvimos una acumulación, ¿sí? Que luego inició una fase alcista, se frenó antes de arrancar y para Wyckoff este frenado antes de arrancar es un preliminary support, un soporte preliminar. Nos llevó a un pico, ¿sí? El cual sería el automatic rally, perdón, el buying climax, ¿sí? El clímax de compras, el automatic rally, un uptrust, que un uptrust no es ni más ni menos que una barrida de máximos del pico anterior, ¿de acuerdo? Para luego un mínimo inferior, el cual sería nuestro test secundario en fase B. No quiero complicarlos digamos, con terminología si no conocen la metodología, pero quienes la trabajan podrán ir siguiendo el rastro, ¿sí? Entonces aquí tuvimos nuestro uptrust, nuestro UT, un test secundario en fase B, un STB, y finalmente lo que estaríamos teniendo aquí sería un UTAD, o un uptrust after distribution. Una última barrida luego de la distribución que nos presentó el UT. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarlo nomenclado para aquellos que siguen Wyckoff. Aquí tendríamos nuestro buying clímax. Aquí tendríamos, perdón, quería copiarlo, ahí está. Aquí tendríamos nuestro automatic rally. Aquí tendríamos el UT. Aquí tendríamos aquí tendríamos un test secundario en fase B o un secondary test en fase B. Y finalmente lo que tendríamos aquí sería un UTAD. Opa, le puse ATAD. Ahí está, UTAD. Este test secundario en fase B, en algunos también verán que en caso de una distribución se llamaría SOW-B. SOW es Sign of Weakness, señal de debilidad. ¿De acuerdo? En base a este esquema de Wyckoff distributivo, completo, un esquema 1, esto ya se habría acabado, gente, ¿sí? ¿Qué podríamos esperar? Podríamos esperar lógicamente un rebote, porque el mercado ni sube ni cae todo de golpe. ¿Y un rebote hasta qué zonas? Bueno, podríamos buscar un rebote hasta la zona del buying clímax o la zona del uptrust, ¿sí? Aproximadamente por los 122.000, 123.000 dólares, lo cual sería una recuperación importante y lo cual incluso haría creer a mucha gente que esto sigue para arriba y que nos vamos a la luna y que compren para finalmente volver a dumpear el mercado, ¿sí? E iniciar ya el bear market. O podríamos esperar también en ese caso y bajo esta premisa quizás un balanceo de lo que es este imbalance, ¿sí? Para quienes no sepan qué es imbalance, ya los vamos a trabajar en algún video, pero lo que tenemos acá es un imbalance diario, es decir, una gran cantidad de órdenes de venta que no llegaron a ejecutarse por la rapidez con la que el precio subió. ¿De acuerdo? Tranquilamente también podríamos esperarnos algo como esto, que el precio venga, balancee toda esta zona y finalmente caiga, ¿sí? Fíjense que este balanceo de toda esta vela nos cruzaría de mismo modo con la zona de resistencia, si lo queremos decir simple, del buying clímax y del uptrust. ¿De acuerdo? Entonces, si nos guiamos por Wyckoff, bueno, podríamos llegar a pensar de que el bull market se ha acabado, gente. Ahora bien, otra metodología que vamos a utilizar, porque sé que mucha gente la utiliza, es la de SMC o Smart Money Concepts, como les dije. De acuerdo, bajo esta metodología todavía no tenemos confirmación de que se haya acabado el bull run. ¿Por qué? Ya vamos a hacer videos sobre Smart Money, no voy a explicarlo aquí, pero para aquellos que lo siguen o que siguen estructura básica de mercado, lo que estamos viendo es que tuvimos, ¿sí?, un alto, ¿de acuerdo?
un alto. No, bueno, no nos vamos a quedar con esta caída, es exactamente lo mismo, ¿sí? Estoy reduciendo tiempo. Un alto, un bajo, ¿sí? Más alto que el bajo anterior, un alto que superó el alto anterior, es decir, un alto válido, y finalmente un bajo que de momento no supera el mínimo anterior, ¿sí? Por Smart Money, nosotros tendríamos que tener un cierre de vela diario, no un mechazo, un cierre de vela con cuerpo por debajo de esta línea, por debajo de los 107.237. Un cierre diario por aquí sí que estaría dando huellas distributivas o de cambio de estructura, ¿sí? De una estructura alcista a una estructura bajista, ¿de acuerdo? Alto más bajo, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, ¿sí? Hasta este momento esto es un bajo más alto, por lo cual podríamos esperar un alto más alto, ¿sí? Y hasta que no tengamos este cierre por acá, el cual me implicaría un quiebre de estructura, que luego podría ser algo así, no podemos confirmar una distribución, digamos, o un cambio de tendencia alcista a tendencia bajista bajo Smart Money Concepts. Entonces acá ya también vemos un poco de dicotomía, ¿sí? Entre dos metodologías de análisis técnico, una que nos estaría confirmando ya en gran medida que la distribución se ha ejecutado, Wyckoff, y otra, Smart Money, que nos dice que todavía no puede estar confirmado. Incluso para los puristas, alguno me dirá que por Wyckoff todavía tampoco se terminó de confirmar la distribución, porque para que una distribución se confirme tendríamos que haber llegado con cuerpo de vela de nuevo a los mínimos de la estructura, para luego ver un rebote, un rechazo a modo de SOW o señal de debilidad, y que el precio empiece a caer desde aquí. Esta sería la confirmación más ortodoxa, también por Wyckoff, de que se acabó el bull run y de que esto es una distribución efectiva. Fíjense qué interesante cómo este nivel nos confluye con las dos metodologías. Ahí sí, ¿de acuerdo? Bien. Vamos, luego de este análisis técnico, a analizar el total. ¿Qué es el total? Para quienes no saben, lo tenemos aquí, como les mostraba en esas imágenes anteriores. El total, bueno, esto lo voy a borrar porque estas son aclaraciones que yo hice para... Bueno, no, lo podemos dejar. Son aclaraciones que yo hice para algunos de mis alumnos, ¿sí? Gente con la que trabajo. Yo estoy iniciando en YouTube hoy, pero no estoy iniciando hoy en los mercados ni en las formaciones. Yo soy un operador y analista certificado por la Comisión Nacional de Valores de Argentina. Me dedico a esto hace bastante tiempo y formo gente, tengo formaciones para quienes están interesados en análisis técnico, análisis fundamental, aprender a trabajar en el mercado. Bueno, esto es algo de lo que compartíamos en la última sesión en vivo de análisis macroeconómico y macro de mercado. Lo mismo sucede con el total, o sea, la capitalización, fíjate aquí se lo dice, total del mercado de criptomonedas, todo el dinero que hay dentro del mercado de criptomonedas. Bien, bajo esta premisa tenemos un UT, un UTAD, confirmado, distribución, ¿sí? Sin embargo, no tuve un cierre de vela con cuerpo diario por debajo del mínimo de la estructura. ¿De acuerdo? Si bien el movimiento es claro y fuerte a la baja, todavía no tuvimos un cierre confirmado. Y lo mismo sucede con Smart Money, ¿sí? Con SMC. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos aquí? Fíjense, muy sencillo. Alto, más alto, bajo más alto de los anteriores, alto más alto, bajo más alto, ¿sí? Lo que tenemos acá es un rango interno, porque fíjense que ni este alto ni este bajo superan, ¿sí?, del todo al anterior, queda en el mismo punto, ¿sí? Esto es lo que se llama equal low o un doble suelo, le llaman algunos, por lo cual podemos medir directamente desde acá hasta este alto, alto más alto, ¿de acuerdo? Que me genera un quiebre de estructura, un BOS para los que utilizan Smart Money, y finalmente un bajo que nuevamente no me da
un cierre de vela diario por debajo del punto de invalidación. Hagamos por el punto donde tendría mi change of character o mi cambio de estructura, el cual me estaría confirmando ya distribución y mercado bajista. Aquí se los dejé. Cierre diario debajo de 3,65 trillones, Smart Money Concepts Distribution. El punto está en que no tuvimos el cierre diario, sino que aguantó, barrió con mechas, pero fíjense que estamos teniendo recuperación. ¿Sí? Esto no es menor, esto es importante. Y no solo una recuperación, sino que una recuperación que ya me viene ganando la vela anterior y que esto es un perfil de volumen, de rango fijo. Esto es algo que también explicaremos en videos futuros o en formaciones. Pero me está logrando ganar el punto de control del perfil de volumen y el nodo de volumen más importante que yo tenía. Esto no es menor, ¿eh? Esto no es para nada menor. Lo más esperable, en caso de seguir la distribución, tendría que haber sido algo así. Un rechazo al POC, no lograr ganarlo, mucho menos con un cierre de vela diario, y seguir para abajo. ¿Bien? Entonces, como ven, estamos ante información cruzada. Estamos ante información cruzada. Hay muchos signos de que el bull market podría estar terminando, pero hay signos de que todavía hay esperanza. ¿Bien? Espero que esto esté quedando claro. Ahora, saliendo del análisis técnico por metodología en el gráfico, vamos a sumar otro factor, que es el factor de las liquidaciones. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de las liquidaciones, de los mapas de liquidaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos viendo es el gráfico de liquidaciones para Bitcoin swing, ¿sí? Nada de scalping, nada de intradía. Esta es la liquidez swing, ¿de acuerdo? Y lo que podemos ver es que este pool de liquidez masivo que había en la zona de los entre los 104.000 dólares y los 107.000 dólares fue barrido, fue tomada. Toda esta liquidez fue tomada con este mechazo brutal. Con este mechazo brutal, ¿sí? Y por el contrario, vemos que no queda mucha liquidez, si bien queda algo por abajo, vemos que no se compara con la liquidez que hay arriba. ¿De acuerdo? Tanto en picos de volumen, como lo pueden ver aquí, como en profundidad. Fíjense, todo verde, celestito, contra este amarillo y rojo cargadísimo por los 130.000 dólares. Atentos a esto. Aquí lo que estamos viendo es liquidez de 25X y de 10X. Si yo a esto le sumo de 5X y de 3, se me agranda más el pool, ¿sí? Lo rojo, si incorporo la de 3 hasta la de 5, lo rojo está furioso. Si incorporo la de 3 se reduce un poco, pero se extiende la liquidez incluso hasta los 141.000 dólares. Por lo cual no podemos descartar que esta liquidez vaya a ser tomada. Más aún por este hecho, si fijamos nuestra vista y hacemos un poco de zoom, esta liquidez que todavía permanece ya estaba, no se generó luego del máximo histórico, ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Y lo único que llegamos a liquidar fue este pool de liquidez de abajo. ¿Sí? Fíjense que fue milimétrico. Liquidó y empezó a distribuir. ¿Sí? Empezó a vender. Esto se debe a que la liquidación se interpreta de un montón de modos. Ya haremos videos sobre cómo interpretar la liquidez también. No es solamente que estos son liquidaciones. Estos son ventas en corto, estos son tomas de beneficios, etcétera, etcétera. Ya haremos videos sobre liquidez, sobre volumen y cómo interpretarlo. Pero lo que no podemos descartar es que esta liquidez que ya estaba, con esta caída se incrementó. Fíjense cómo se incrementó el pool de liquidez fuerte. Es decir, que acá lo que se están apoyando son ventas en corto, acá hay interés abierto, acá hay stop loss y acá hay liquidaciones de cortos abiertas, ¿sí? Y permanece ahí. Y permanece ahí. Con el precio actualmente pareciendo recuperarse para querer ir a buscarla. Es muy adelantado, pero no podemos descartar esto que vemos aquí. Bien, otro factor técnico para sumar a nuestro análisis. Lo que estamos viendo aquí es el gráfico de Bitcoin en 4 horas. Estas líneas amarillas son algunos pools, son algunos pulsitos de liquidez que aparecen. Aquí lo que tenemos es el libro de órdenes. Ahora no le vamos a dar mayor importancia.
a lo que me interesa que le demos importancia. Bitcoin en 4 dólares, dije, ¿no? Lo que me interesa que le demos importancia es a esto, al funding rate y al open interest. El funding rate, para quienes no sepan qué es, bueno, básicamente es la tasa de financiación, ¿de acuerdo? De futuros. Cuando el funding rate es positivo, ¿de acuerdo? Como en estos casos que ven que va para arriba y está amarillo, lo que significa es que aquellos que tienen una posición abierta en compra, en largo, deben pagar un fee, una tasa de financiación, para mantener su posición, ¿de acuerdo? Y aquellos que tienen posiciones cortas reciben, no pagan, reciben una tasa de financiación positiva, ¿de acuerdo? Es decir, que reciben dinero por tener su corto abierto. Y quienes tienen un largo abierto, con una tasa de financiación positiva, están pagando por mantener su largo. Bueno, interesante lo que vemos aquí, que tras esta caída brutal, el funding rate se fue a negativo. Y no solo el funding rate se fue a negativo, sino que en concordancia con lo que veíamos de liquidaciones, el open interest, es decir, el interés abierto, o sea, la cantidad de dinero que hay en el mercado en futuros, no en spot, ¿sí? Posiciones apalancadas, posiciones de futuro, el funding rate se destruyó directamente, ¿sí? Caímos de un funding rate, perdón, de un open interest, de un interés abierto de casi 37 billones de dólares, ¿sí? 37 billions, 37 mil millones de dólares, a 24 mil, casi 25 mil millones, ¿sí? Una locura. Una locura. ¿Qué suele suceder? A los que lleven tiempo en el mercado lo sabrán, pero los que sean nuevos y estén viendo esto, quizás no lo sepan. ¿Qué sucede cuando el funding rate se va negativo y se limpia el interés abierto? Muchas veces es una limpieza de mercados. Es una limpieza de futuros sobreapalancados y posteriormente a caídas semejantes en el interés abierto y en el funding rate, lo que sigue son subidas. ¿Sí? Y subidas importantes. Y subidas importantes. ¿Sí? Aquí tenemos algún caso, no tan extremo como esto, porque esto fue súper extremo. Pero observen lo que venía pasando en este rango. ¿Sí? Observemos lo que pasaba aquí. Bueno, incluso en estos puntos también. Miren, funding rate negativo, el interés abierto desplomándose. Aquí ya se quedó muy abajo, no volvió a subir fuerte. ¿Sí? Tuvimos rango, funding rate negativo, el interés abierto siguiendo hacia abajo, ¿sí? Zonas de acumulación. ¿Qué vino después? Un rally alcista. Bien. Durante esta etapa acumulativa de aquí, ¿qué vimos? Fíjense. Funding rate alto, decayó. No llegó a ponerse negativo, pero cayó muchísimo. El interés abierto acompañó con la caída, que tuvimos después una subida a máximos históricos. ¿De acuerdo? Es interesante cuanto menos para tenerlo en cuenta. Bien. Esta sería una de esas huellas que nos pueden hacer pensar de que esto todavía no se acaba y que todavía nos queda fiesta alcista. ¿Sí? Vamos contrastando información. Otro punto para sumarle un poco a nuestro análisis. Por eso, como ven, lo quiero hacer muy completo para que ustedes también logren sacar sus conclusiones. Ya al fin del video les voy a decir mi plan de acción y lo que yo creo, pero quiero que a medida que vamos viendo esto, puedan, lo que no lo tienen, ir incorporando algún concepto, aunque sea de modo básico, pero que vayan pensando conmigo, ¿sí? Otro punto importante, el índice de miedo y codicia del mercado. El mercado pasó de estar en codicia a en un día estar en miedo y al día siguiente en miedo extremo. ¿Sí? Este es el Fear and Greed Index, el más clásico que se utiliza para ver. Aquí pueden ver otro que yo utilizo, que es el sentimiento, el tracker, ¿sí? O el rastreador de sentimiento de Bitcoin, el cual nos tiene en un punto de, fíjense, veníamos, equilibrio, cautious optimism, es decir, optimismo cauteloso, ¿sí? Ante estas subidas, pánico ayer y hoy capitulación. Capitulación, ¿qué significa en el mercado financiero? Vender en pérdida, salir corriendo del mercado despavorido. ¿De acuerdo? Estamos en pánico. Perdón, estamos en capitulación. Estamos en capitulación. Bien. Miedo extremo en el Fear and Greed.
capitulación en el tracker, en el sentimiento de Bitcoin. Y muchos de ustedes dirán, bueno, el mercado está, o sea, hay miedo, porque todo se va a destruir. Sí, pero muchas veces estos indicadores son indicadores justamente de opinión contraria. Y donde los más experimentados tomamos oportunidades y donde muchas veces, no le voy a decir siempre, pero en un gran porcentaje de las veces resultan haber grandes oportunidades. Cuando tenemos miedo extremo en el mercado, y a esto también les voy a incluir un factor técnico, que es el VIX, el índice de volatilidad del S&P 500. Cuando el VIX supera los 20 puntos, significa que hay muchísimo miedo en el mercado, todo está cayendo. Fíjense qué pasa luego de los picos de VIX. La incertidumbre, el miedo cae. Pico de VIX, cae. Pico de VIX, ¿podemos esperar que caiga? Bueno, no somos Nostradamus, no tenemos la bola de cristal, yo no les voy a vender humo diciendo que sí, pero podría ser que entonces, ante esta situación de un pico de volatilidad en el S&P 500, miedo extremo en el mercado de los criptoactivos, y esas señales que veíamos a nivel técnico de liquidez ya toda absorbida, de liquidez quedando por la parte alta, liquidez de cortos, de esos cierres diarios que no me terminan de confirmar la distribución por Smart Money Concepts y que no me terminan de dar la confirmación final por Wyckoff tampoco. O sea, ese espacio que queda ahí a la duda de si esto puede seguir para arriba es justificado. Es justificado. Y podemos estar ante un punto importante, un punto de inflexión que todavía nos lleve a nuevos rallies alcistas. Quiero ser claro con esto. Podríamos, no podemos darlo por seguro. Nunca podemos dar nada por seguro. Pero juntando esta información nosotros tenemos que tomar un plan de acción. Finalmente, vamos a agregar una métrica más y ya nos vamos a meter con los datos on-chain directamente, ¿sí? Los datos en cadena de Bitcoin. Y lo que podemos ver es el MRV o MRV corta ratio, que básicamente, o sea, no vamos a ahondar en cómo se interpreta este indicador, pero básicamente, cuando vemos que el MRV ratio está elevado, fíjense en estos casos, la línea azul o violeta, como más les guste, es el MRV ratio y la blanca es el precio de Bitcoin. Fíjense lo que pasó en los momentos de capitulación real y distribución real, ¿sí? Antes de entrar en un periodo acumulativo para volver a subir. El ratio incluso estaba superando al precio, estaba voladísimo, ¿sí? En etapas acumulativas, el ratio está por debajo del precio. Y oh casualidad, que en todo este tramo, donde podríamos estar distribuyendo o cerca del final del ciclo, lo que vemos es que el ratio lo único que hace es bajar. Esto es una señal que muchos pueden interpretar como que estamos incluso lejos de un pico de mercado. Lejos de un pico de mercado, ¿sí? Fíjense cómo en situaciones anteriores, ¿sí?, que nos trajeron a caídas, el ratio estaba por encima del precio. Y en este caso no lo está. También podemos ver los movimientos de los mineros y ver que en esta gran caída, ¿sí?, no solo fueron los anuncios de Trump. Lo que vemos aquí es outflow, es decir, salida de tokens de Bitcoin minados hacia entidades o hacia exchanges. Cuando esto sucede, muchas veces trae consigo caídas de precios, ¿sí? No siempre, pero muchas veces coincide. Y tuvimos un pico de actividad minera. El interés abierto, ya lo veníamos viendo, destruido, ¿sí?, totalmente barrido, ¿sí? Ahora, por contraparte, lo que vemos aquí son los fund holdings, es decir, los holds, la cantidad de bitcoins atesorados por fondos de inversión, por manos fuertes, por aquellas empresas como MicroStrategy, como BlackRock, ¿sí?, que ofrecen los ETFs, las reservas de Bitcoin, las tesorerías de Bitcoin, etc. Podemos ver que ante toda esta caída, y si hacemos pleno zoom,
las tenencias, que es la línea violeta, las tenencias de estos fondos apenas decayeron. Apenas. Los fondos siguen conservando sus bitcoins. ¿Sí? Esto no es menor. El último bullrun, el bullrun en el que estamos, se ha dado gracias a la intervención institucional en Bitcoin. Y esta intervención institucional es la que todavía no está soltando sus Bitcoin. ¿De acuerdo? Eso me parece súper importante. No nos vamos a meter aquí con las reservas de exchange ni con el índice de posición minera. Esto será para otro momento. Lo último que vamos a agregar de aquí, un poquito de on-chain, es esta situación, ¿sí? De los holdings totales de ballenas, ¿sí? Cuando hablamos de ballenas hablamos de gente que tiene entre 1000 y 10.000 bitcoins, ¿sí? No jugadores menores, jugadores importantes en serio. Lo que podemos ver aquí es que es real. La línea esta fucsia son los holdings de las ballenas, ¿sí? Y esto, bueno, esto es un porcentaje, una media de cambio de los últimos 30 días. Bien, lo que podemos ver ante estos movimientos es que las ballenas se están soltando. Es verdad que las ballenas se están vendiendo. Ahora, los fondos no están vendiendo, los fondos están comprando. Entonces podemos estar ante un pasaje de manos de ballenas históricas que quizá compraron Bitcoin en $15.000 y lógicamente con un Bitcoin en 123.000 van a vender y van a tomar beneficios, ¿sí? Pero lo que vemos en esta media de 30 días es un giro en B brusco. Ventas brutales, fuertes, pero una recuperación. E incluso estamos viendo que ante los últimos días y con esta gran caída, ¿qué hicieron las ballenas? Están comprando las ballenas. Los fondos no están soltando. No es menor. ¿Sí? Quiero que con todo esto ustedes saquen sus conclusiones y que me dejen en comentarios, que me digan qué opinan. ¿Se terminó el bullrun? ¿Seguimos? ¿Falta rally? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué opinan? Quiero saber qué piensan ustedes, porque también comparando lo que todos pensamos y lo que todos vemos, podemos tener una mejor idea y ayudarnos a pensar entre todos. ¿Será que estos ciclos se cumplieron y ahora se viene un bear market que quizás nos lleve hasta, fíjense, por tiempo, hasta septiembre de 2026? Una fecha en la que muchos predicen que más o menos para septiembre del 26 sería el fin del bear market. Bueno, ¿se va a dar la estadística? ¿Se va a repetir la historia? ¿Sí? Como en este caso, ¿se va a repetir la historia? ¿O será que no? ¿Será que todavía estos indicios técnicos que tenemos nos dicen que vamos a seguir al alza? Bien, finalmente, para terminar este video, lo que quiero dejarles es una conclusión de al menos qué pienso yo tras haber analizado toda esta información y traérsela a ustedes, y en base a eso cuál es mi plan de acción. Yo considero que hay me atrevería a decir, entre un 30 y un 40% de probabilidades de que el bullrun se esté acabando. Y que estemos ante el último ATH de Bitcoin previo a iniciar el mercado bajista. Como ven, les digo un 30 a un 40. Eso significa que tengo entre un 70 y un 60 de que esto sigue. ¿Por qué? Porque no me fío. Primero, no me fío de Trump. Ya vimos esta jugada, como les expliqué. Yo creo que van a terminar arreglando, va a terminar estando todo bien con China nuevamente, y eso va a llegar a que los mercados tradicionales, es decir, los índices y demás, sigan subiendo. Y que eso arrastra al mercado cripto. También por periodos de tiempo estamos cerca de lo que se llama el rally navideño. Es un rally en el mercado tradicional, es decir, son alzas. Es un último cuatrimestre del año alcista para el mercado tradicional, para los índices,
por múltiples motivos, por maquillaje de portafolio, porque las empresas presentan balances, etcétera. No nos vamos a centrar con eso, pero el rally navideño todavía no arranca. Y previo a los rallies navideños lo que hay es una corrección profunda, justamente para comprar barato antes de que todo vuelva a subir hacia nuevos máximos, ¿sí? El rally está a punto de empezar, y si el rally está a punto de empezar y va a llevar el mercado tradicional al alza, no veo congruente una entrada de mercado bajista en el mercado cripto, porque el mercado cripto, con sus diferencias, suele seguir lo que hace el mercado tradicional. Ya tenemos entonces la historia de Trump, toda esta secuencia oscura que hubo entre los market makers, entre la barrida de liquidez más grande de la historia cripto, entre que casi no quedó nadie que estuviera en futuros. Cualquier persona que estuviera en futuros con una posición apalancada con más de 1,5x fue liquidado. O sea, no queda nadie en futuros en compras. Sin embargo, quedan todos los que estaban en futuros vendiendo. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la contrapartida? ¿Dónde está la liquidez para ir a buscar? Está por arriba, están los stop loss y en las liquidaciones de los cortos. Entonces, ahí se suma otro fundamento más. Y finalmente, porque todavía no tengo una confirmación 100% fehaciente ni en Bitcoin, ni en el total de la capitalización del mercado de las criptomonedas, que me diga que esto se acabó y que no podemos seguir al alza, ¿sí? Hay puntos, en caso de que esto continúe subiendo, hay puntos estructurales a los cuales estar atento y los cuales iremos siguiendo en análisis en vivo y en otros videos, pero no podemos descartar que tras esta caída brutal, esta limpieza brutal, vayamos a ver nuevos máximos históricos. No lo podemos descartar para nada, para nada. Y con esto quiero decirles que quien les dé seguridad total de que el bull market se acabó o de que el bull market sigue, les está vendiendo humo, les está mintiendo, porque nadie puede saberlo. Al menos ninguno de nosotros que estamos en el plano más llano. Ninguno de los que estamos en YouTube, ninguno de los que utilizamos análisis técnico, trabajamos con información privilegiada, porque si no, no trabajaríamos con análisis técnico. Venderíamos como esa ballena que vendió y compraríamos como esa ballena que compró, ¿sí? Simplemente porque nos dan la información. Entonces, no se casen con ningún youtuber, ni siquiera conmigo. No se casen con ninguna información que les dan y adquieran conocimientos y un pensamiento crítico para ustedes sacar su propia conclusión. ¿De acuerdo? Me interesa saber qué piensan. En base a todo esto que les digo, como para mí existe todavía una probabilidad mayor de que el mercado alcista siga, ¿qué hice yo y qué estoy haciendo? Bueno, yo compré, gente. Yo compré. A mí se me activaron, se me activaron compras que tenía con órdenes limit, ¿sí? En varios gráficos. Vamos a ver, aunque sea uno. Por ejemplo, sé que se me activaron compras. Sé que se me activaron compras en Tao, que es una cripto que a mí me gusta mucho. Es una cripto que a mí me gusta mucho. No, perdón, Tao no. No, en Tao no. En Ondo. Ondo es red de Ethereum, así que la tengo por aquí. Ondo, aquí. Ondo en gráfico diario. No vamos a ver digamos, el análisis que lo sustenta, ¿sí? En este caso, porque sería trabajar ya metodología Wyckoff. Pero, yo en Ondo tenía órdenes de compra en estos mínimos, ¿sí? En estos mínimos de aquí, y finalmente en el punto de control. De las 3 órdenes de compra que tenía, o grillas de compra, me activó 2. Y el precio ya se recuperó. Más o menos mi punto de entrada, gracias a estas promediaciones, quedó por aquí, en los 0,49 aproximadamente. Y ya estoy disfrutando de un 65% de ganancia en Ondo. Esto mismo sucedió con varias monedas y finalmente compré, porque no tenía órdenes en todas. Compré criptos como Ethereum, por ejemplo, la cual ya traigo desde hace tiempo, ¿sí? Pero yo compré Ethereum. ¿Dónde compré Ethereum? Bueno, por aquí. Vamos a venir a un gráfico de 4 horas.
En este ranguito que nos dejó el fin de semana, yo compré. Y en este ranguito yo compré Ethereum, agregué posiciones en Bitcoin, compré Solana, compré Hyperliquid, compré LDO, Lido Finance, compré Uniswap, compré varias criptomonedas. Ahora, ¿con esto qué les quiero decir? ¿Que yo compré porque creo que se va a la luna? No, no. Compré porque creo que hay más probabilidades de que esto suba, de que todavía hayamos terminado el bull market. Sin embargo, tengo un grado proporcional de chances de que esto se haya acabado, por lo cual, lejos de haber metido todo mi capital o haber entrado fuerte, esto fue una primer compra inicial tranquila, tranquila, en caso de que vea recuperaciones, ¿sí? E indicios que técnicamente a mí me dicen que esto siga, quizás agregue más posiciones, pero tanto esas posiciones que se activaron por las compras limit durante la caída, como estas que hice en el rango de fin de semana, ya están todas en break-even. Es decir, que si el precio retorna a este nivel, me sacará de mi compra en break-even, no gané ni perdí, ¿sí? Y quedaré atento a lo que suceda. Porque en caso de venir a perder estos mínimos y consolidar con cierre diario, bueno, ahí ya estaríamos teniendo esas confirmaciones que todavía no tenemos. Y lógicamente no compraría. No compraría. No solo que no compraría, sino que me terminaría de deshacer de las posiciones en spot que me quedan, ¿sí? Posiciones que he comprado en el bear market del año pasado. Bueno, terminaría de vender todo, me quedaría limpio de criptomonedas, salvo los holdings de Bitcoin que tengo de aquí a 10, 15 o 20 años, eso no se toca, pero el resto, lo que se compra y se vende por ciclos, vendería absolutamente todo. Bien, entonces con esto quiero llevarles también un poco de cómo trabaja, no me quiero jactar de profesional, pero realmente yo soy profesional en esto, yo vivo de esto, yo trabajo de esto y yo asesoro gente en esto, de cómo trabaja un profesional. No solo yo, porque sé que varias personas de mi círculo que también viven de esto, estamos haciendo lo mismo. Compramos, sí, compramos, aprovechamos la caída, fue un buy the dip, como se dice, comprar la caída. Pero no nos confiamos 100%, como en otras caídas que sí hemos comprado, segurísimos, segurísimos de que esto seguía. Como por ejemplo en este caso de acá. ¿Sí? Ahora esta no es la situación. Esta no es la situación y lo que apremia y lo que corresponde es ser precavidos. Bueno gente, espero que les haya servido este video. Si quedan dudas, si quedan consultas, por favor déjenme en los comentarios. No sé cuánta gente lo verá esto. Este es el primer video del canal. Voy a seguir haciendo. Tengo intenciones de que este canal crezca, de ayudarlos y que juntos crezcamos como comunidad, que crezcan como traders, que crezcan como inversores, y que logren alcanzar la libertad financiera. Aquellos que están buscando eso o aquellos que necesitan algún ingreso extra, algo que les aporte algún dolarito, algún dinerillo para simplificar un poco su vida, su calidad de vida, que lo puedan lograr, ¿sí? Que puedan ahorrar a largo plazo, que le puedan ganar a la inflación. Tenemos muchísimas cosas por ver y por trabajar, muchísimo material formativo por compartirles, pero bueno, dependo un poco de que esto empiece a funcionar y de la participación. Yo voy a dar lo mejor de mí. De su parte, espero que si esto les interesa y les parece válido, que le dejen un like al video, que se suscriban a este canal nuevo, que lo recomienden, así empezamos a juntar suscriptores, así empieza a moverse el algoritmo y se lo recomienda cada vez más gente, ¿sí? Y que hagamos de este experimento de laboratorio, de Trading Lab, que hagamos una verdadera comunidad de gente rentable y gente que puede sobrellevar de buen modo los mercados financieros. Bueno, sin más, muy atentos a lo que suceda esta semana, semana sumamente crucial, estas aperturas de bolsa que ya estamos viendo, ya ha abierto la bolsa de Tokio, nos queda que abra la bolsa de Shanghái, la bolsa de Hong Kong, luego las bolsas europeas, finalmente la de Estados Unidos. Importantísimas aperturas, lunes de los más importantes que hemos tenido en el año y semana de las más importantes que vamos a tener en el año, puede definir el medio y largo plazo de lo que suceda con Bitcoin de aquí en adelante. Bueno gente, sin más, les agradezco por su tiempo, espero no haberlos aburrido, por el contrario haberles dado algo de valor. Vamos con esos likes, denle a la campanita, suscríbanse, recomienden el canal a sus conocidos y nos vemos para un próximo video. Saludos y muchas gracias.